La directora del sitio, Tilda Moose, estaba mirando por el cañón del arma que causaría el apocalipsis, y SCP-6000 estaba alando el martillo. Por lo general, alguien tan importante como un director de sitio del sitio 19, el sitio de contención más grande de la Fundación, nunca se pondría en una misión tan arriesgada como acompañar al destacamento móvil Sigma 3, conocidos como los bibliógrafos, directamente en el corazón de una anomalía activa. Pero estas eran circunstancias extraordinarias, por decirlo menos. La doctora Moose y los operativos del equipo de fuego Chicago de Sigma 3 ingresaron al espacio aéreo brasileño a finales de diciembre del año 2030. Debajo de ellos, un océano de árboles, la selva amazónica conocida por algunos como el pulmón del mundo. Y ese pulmón tenía un cáncer conocido como SCP-6000. La directora Moose podía verlo en el horizonte, hermoso y aterrador, como una enorme y reluciente cicatriz en el dosel de la jungla. Había sido identificado unos días antes a través de imágenes satelitales en vivo, abriéndose como una herida en la selva tropical más grande del mundo, y estaba creciendo, absorbiendo y afectando áreas enteras de tierras por kilómetro. No queriendo perder más tiempo, la Fundación envió de inmediato un equipo de reconocimiento para recopilar la primera información sobre esta anomalía en rápido desarrollo. Una vez dentro del área afectada, conocida por la Fundación como la zona de exclusión, descubrieron fenómenos sin precedentes. La flora y fauna de la selva tropical se había alterado drásticamente en las áreas afectadas. Los árboles parecían de alguna manera tallados naturalmente en estanterías vivientes, sus hojas tatuadas con palabras. Enormes aves alienígenas se elevaban sobre el bosque con sus alas de papel, también cubiertas de texto. Jaguares manchados con 6 o incluso 8 extremidades, como un extraño cruce de animales e insectos, correteaban a través de los matorrales de papel en busca de presas cubiertas de palabras. Cada criatura viviente en el bosque había sido transformada por SCP-6000 y estaba a punto de empeorar mucho más. Si la zona de exclusión de SCP-6000 continuaba expandiéndose, los efectos anómalos no solo se prolongarían, sino que aumentarían en su intensidad, mutando todo lo que SCP-6000 tocara, llegando más y más lejos a través del paisaje. La Fundación necesitaba reunir toda la información posible sobre esta anomalía emergente antes de que fuera demasiado tarde, pero el tiempo comenzaba a agotarse. Justo cuando comenzaron a ganar tracción, la Fundación perdió repentinamente el contacto con el equipo de reconocimiento inicial. Parecían haber desaparecido del mapa, desvanecidos. Esto desencadenó el despliegue inmediato de expediciones posteriores a la zona de exclusión de SCP-6000. Cuando el primer equipo de ataque de los bibliógrafos llegó a la escena del extraño mundo alienígena de la zona de exclusión en busca del equipo de reconocimiento desaparecido, hicieron el descubrimiento más extraño y condenatorio hasta ahora. Una criatura que pronto llegaría a ser conocida como SCP-6000-A. Al igual que la propia zona de exclusión, era aterradora y hermosa. Mitad doncella, mitad monstruo. Una mujer dormida con la piel cubierta de escamas, sus piernas reemplazadas por la enorme cola enroscada de una pitón. Recordaba a las míticas nagas o gorgonas. Y afortunadamente para todos los miembros del destacamento que asistieron, ella ya estaba en una especie de estado inconsciente cuando la encontraron. Quizás incluso más extraña que la propia criatura, era la pregunta de qué diablos había estado sucediendo a su alrededor. Fue encontrada en la base de un árbol mutado, ya medio transformado en una estantería. Había varias piedras grandes colocadas en un círculo a su alrededor, cada una cubierta de símbolos taumatúrgicos, escritos en lo que presumiblemente era sangre humana, como si algún ritual extraño hubiera sido recientemente realizado. Pero el detalle más notable de todos era el hecho de que estaba rodeada de 12 cadáveres. Aunque permanecen sin identificar hasta el día de hoy, hay una cosa sobre los cadáveres que estaba clara. Todos vestían túnicas oscuras. No se necesitaron las mentes más brillantes de la Fundación para calcular la conexión. Figuras con túnicas que realizan rituales extraños, criaturas anómalas en todas partes, la aparición repentina de una multitud de libros anómalos y una entidad decididamente serpentina. Esto tenía que estar relacionado de alguna manera con la mano de la serpiente. Un infame grupo de interés que toma una postura dura para desafiar el secreto de la Fundación y revelar la verdad al mundo sobre las anomalías. Mientras aún estaba en coma, SCP-6000-A fue asegurado y trasladado para ser contenido en la instalación 57, mientras el equipo de fuego Chicago de Sigma 3 se vistió y se preparó para su primer viaje a la zona de exclusión.
Entre ellos, por supuesto, estaba la directora del sitio 19, Tilda Moose. Ahora respondamos la gran pregunta en la mente de todos. ¿Por qué enviar a alguien tan importante como un director de sitio a un entorno potencialmente peligroso, donde ya se había perdido todo un equipo de reconocimiento y donde se creía que la mano de la serpiente todavía estaba operando? Y la respuesta es porque nadie en la fundación entiende a la mano de la serpiente como la directora Moose. Después de todo, en otra vida, antes de unirse a la Fundación SCP, trabajó con ellos. Para la Fundación, los exmiembros cooperativos de los grupos de interés valen su peso en oro, y en una situación como esta, nadie podría ser más valioso que la directora Moose. Ella conocía el camino, y lo decimos literalmente. Todas las señales apuntaban a que SCP-6000 era la puerta de enlace de clase W más grande e inestable que la Fundación haya descubierto, pero es posible que estés más familiarizado con el concepto de puertas de enlace clase W cuando se las conoce simplemente como los caminos. Las entradas y salidas a la Biblioteca de los Errantes, la legendaria ubicación extradimensional que existe como un nexo entre varias realidades y que se ha convertido en una especie de cuartel general no oficial de la mano de la serpiente. La directora Moose había usado los caminos antes para entrar y obtener acceso a la Biblioteca de los Errantes cuando era miembro de la mano, pero incluso ella admitió que nunca había visto nada como SCP-6000. Cuando aterrizaron y la directora Moose vio por primera vez el entorno que los rodeaba, los estantes, los libros, las páginas, el texto, sintió una poderosa sensación de déjà vu. Era como la biblioteca, pero algo andaba mal. El camino aquí no era una puerta dimensional estándar, era más como una especie de herida abierta, y la Biblioteca de los Errantes se estaba derramando hacia nuestro mundo. Dado el crudo poder cósmico de la biblioteca, estaba destinada a torcer nuestro mundo a su propia imagen y no al revés. Solo había una cosa que hacer desde aquí. Con la directora Moose a la cabeza usarían este nuevo y vasto camino para viajar al corazón de la biblioteca y buscar respuestas. Después de todo, se dice que la biblioteca contiene todo el conocimiento del multiverso, por lo que presumiblemente les otorgaría la solución que necesitaban para el dilema de SCP-6000 al que se enfrentaban. Pero obtener respuestas de la biblioteca, especialmente si trabajas para la Fundación SCP, es más fácil de decir que de hacer. Mientras el equipo de Fuego Chicago avanzaba hacia SCP-6000, llegaron a un área que la directora Moose al menos podía reconocer como la verdadera biblioteca. La tierra dio paso a paneles de madera bajo sus pies. El aire brillaba como una mancha de aceite. Los árboles mutados dieron paso a estanterías gigantes y vacías, como si estuvieran presenciando el nacimiento de una nueva expansión. Tan pronto como llegaron y comenzaron a aventurarse por los laberínticos pasillos de la Biblioteca de los Errantes, los habitantes de la biblioteca se dieron cuenta. ¿Te sorprende que la biblioteca tenga algunos residentes permanentes? No lo estés. Después de todo, difícilmente se puede tener una biblioteca sin bibliotecarios. Como solo saben las personas con experiencia como la directora Moose, la Biblioteca de los Errantes tiene un enorme contingente de criaturas conocidas como bibliotecarios y archivistas, que deambulan permanentemente por sus pasillos, ordenando libros y protegiendo la ubicación de las amenazas. Amenazas como el equipo de Fuego Chicago. El equipo tenía sus armas listas cuando vieron por primera vez a las criaturas aparecer a su alrededor. La directora Moose notó un 1000 pies rojo gigante que se deslizaba por el pasillo junto a ellos. Un archivista. No parecía una amenaza activa, pero su presencia ya era una mala señal. Luego una voz femenina y siseante resonó en el aire, diciendo: «Veo sus intenciones, váyanse». Algo en ella comunicaba un poder oscuro e infinito, y con eso más bibliotecarios de pesadilla entraron en escena. Enormes seres parecidos a arañas con innumerables extremidades. Bibliotecarios de clase 3 comenzaron a arrastrarse por las estanterías hacia ellos, pero había algo diferente en estas criaturas, algo que lo hacía aún peor. Vestían el uniforme del equipo de reconocimiento. De hecho, una vez fueron el equipo de reconocimiento, pero sus historias habían dado un giro drástico desde que se involucraron con SCP-6000, algo con lo que el resto del mundo pronto podría identificarse. Solo ver esto aterrorizaba a Moose. No era inaudito que la biblioteca transformara a las personas en bibliotecarios, pero ese era típicamente un castigo reservado para las personas que cometen solo las ofensas más graves contra la anomalía. ¿Qué había provocado que la Biblioteca de los Errantes se volviera tan activamente agresiva? No tenían tiempo de pensar en ello porque las cosas estaban empeorando. Cuando los bibliotecarios de clase 3 llegaron al fondo de la estantería, comenzaron a perseguirlos, lo que llevó al equipo de Fuego Chicago a huir desesperadamente de la escena. Pero no fueron lo suficientemente rápidos. Las criaturas
comenzaron a atacar, derribar y masacrar a los miembros del equipo. Los supervivientes contraatacaron, pero esto provocó aún más agresiones por parte de los bibliotecarios. Pronto un grupo de bibliotecarios de clase 2, seres gigantes encapuchados que empuñan linternas, comenzaron a unirse a la persecución. Lo que comenzó como una misión altamente organizada de pronto se convirtió en una masacre. Los operativos de la fundación fueron superados en número irremediablemente por la legión de monstruos obedientes de la biblioteca. No pudieron luchar y ganar. No se parecía a nada que hubieran visto antes. La directora Moose tuvo la suerte de escapar con vida y en respuesta a la gravedad recién evaluada de la amenaza de SCP-6000 se inició un aluvión más amplio de métodos de contención, conocido como Proyecto Fusilamiento. Esto significó hacer de la instalación 57 el sitio de contención oficial de SCP-6000. Esto también resultó en el despliegue de órdenes de arresto de todas las células de la mano de la serpiente activas, así como en otorgar permisos generales al destacamento Sigma 3 para usar cualquier medio de fuerza contra la creciente agresión de la biblioteca de los errantes. Pero los problemas ya se estaban gestando en la instalación 57. SCP-6000-A se había despertado e intentó atacar al personal de la fundación a su alrededor. Cuando eso, o mejor dicho ella, fue recontenida, la directora Moose se ofreció como voluntario para entrevistarla de primera mano. Esperaba que la criatura pudiera al menos tener alguna información sobre lo que estaba pasando con SCP-6000. Cuando comenzó el interrogatorio, 6000-A se refirió a la directora Moose como un carcelero. La expresión de la mano de la serpiente para los miembros de la Fundación SCP. A partir de eso, Moose pudo reconocer fácilmente que 6000-A había sido miembro de la mano. Un ser humano, pero había sido cambiada a su forma actual por un ser mucho más poderoso. La serpiente, la gran entidad que gobierna la biblioteca de los errantes, y el mismísimo homónimo de la mano de la serpiente. Un ser tan antiguo como el universo, la reina de todo el conocimiento y una especie de dios por derecho propio. En cierto sentido, la directora Moose tenía un resentimiento permanente con la serpiente. Cuando era un miembro de la mano, Moose estaba sedienta de conocimiento, ansiaba historias, pero siempre se sentía frustrada por el hecho de que tenían que terminar. Robó textos sagrados del archivo de la biblioteca de los errantes y se aseguró de que nunca volvería a ser realmente bienvenida. Cuando terminó la entrevista, 6000-A prometió seguir revisando las historias de la biblioteca, con la esperanza de que la respuesta a sus luchas tal vez se escondiera adentro. Mientras tanto, mientras SCP-6000 continuaba su agresiva expansión a través del Amazonas, mutando y consumiendo más tierra, los esfuerzos del Proyecto Fusilamiento posteriormente también se intensificaron. En uno de los esfuerzos coordinados más grandes en la historia de la Fundación, la Operación Estrella Negra, las fuerzas de destacamentos móviles en todos los continentes llevaron a cabo una redada simultánea de cada uno de los puntos de acceso de la mano de la serpiente en todo el mundo, y no encontraron nada. Cada base estaba vacía. En todo el mundo no se pudo encontrar ni un solo miembro de la mano de la serpiente. Se concluyó rotundamente que todos habían regresado a través de los distintos caminos del mundo a la biblioteca de los errantes, como una nave nodriza que los llamaba a todos a casa. La mano de la serpiente, las únicas personas que podrían haber sabido lo que se avecinaba, estaban escapando del planeta. En lo que respecta a las malas señales, esta fue probablemente la peor posible: las ratas huyendo del barco. Y si la biblioteca quería que sus sirvientes abandonaran la Tierra, era lógico pensar que la serpiente tenía algo horrible planeado para todos y todo lo que quedaba en ella. No mucho después de esto, la directora Moose decidió entregar una declaración sombría al Consejo O5 sobre SCP-6000, informándoles de la gravedad de esta nueva situación. No sé qué precipitó esto, pero si la biblioteca se vuelve contra la humanidad, la situación será terrible. Es una entidad completamente ajena para nosotros. Ni siquiera podemos empezar a entender por qué lo es o hace las cosas que hace. Demonios, ni siquiera sabemos si hay una razón. La mayoría del personal de la Fundación solo conoce la biblioteca en abstracto, pero yo y un puñado de personas hemos puesto un pie en los estantes y podemos decirles que es la mayor bendición de la humanidad y su mayor amenaza todo al mismo tiempo. Imagínense cuánta historia ha sido influenciada por personas que ingresan a la biblioteca y traen conocimientos que de otra manera nunca habrían tenido. Ahora imaginen si la fuente de todo el conocimiento del universo se vuelve contra nosotros. No veo que esta historia tenga un final feliz. A pesar de su sombrío pronóstico, la directora Moose no podía darse por vencida. De hecho, fue relevada de sus deberes como
directora del sitio 19 para continuar con el caso de SCP-6000 y subvertir el apocalipsis de la biblioteca a tiempo completo, ya que parecía que era el único miembro de alto rango del personal de la fundación que realmente entendía qué estaba pasando. Ella y el resto del comité de incidentes del proyecto Fusilamiento se apresuraron a encontrar formas de destruir a SCP-6000, o al menos detener su crecimiento desenfrenado. Enviaron legiones de destacamentos móviles con armas de fuego y calor, tratando de quemar todos los árboles mutados. Sin embargo, los árboles mostraron una resistencia casi completa a este método, y la materia quemada se regeneró rápidamente. En un acto de guerra aún más salvaje contra la biblioteca de los errantes, dispararon un explosivo de alto rendimiento a la boca de SCP-6000. Sin embargo, en el momento en que la bomba pasó al umbral de la biblioteca, sus efectos fueron inmediatamente anulados. Estos acontecimientos preocupantes llevaron a Moose y su equipo finalmente a sacar el arma grande, literalmente el arma más grande que existe, una red gigante de satélites defensivos capaces de producir un rayo láser destructivo que solo se solicita para las situaciones más terribles debido a su enorme potencial de daño colateral. Sin embargo, cuando dispararon a SCP-6000 a toda potencia, no se vio afectado en absoluto. Estos fueron solo 3 de los 34 intentos fallidos del proyecto Fusilamiento para poner fin a la biblioteca antes de que pudiera seguir expandiéndose y eventualmente destruir la Tierra. En un ataque de desesperación, Moose regresó una vez más a SCP-6000-A, esperando tener más respuestas. Necesitaban un milagro para evitar que esta cosa se convirtiera en un escenario de clase XK. Al principio, la mujer serpiente encarcelada era críptica. En lugar de darle información útil a Moose, le dijo el verdadero origen de la mano de la serpiente. Una vez fueron un culto dedicado a la serpiente misma, guerreros en nombre del conocimiento encarnado. La mano de la serpiente moderna, que afirma ser comparativamente secular, es poco más que una sombra de lo que solía ser, pero aún realizan la misma tarea básica: destruir el secreto y hacer avanzar el conocimiento. A medida que la paciencia de Moose se agotaba, le preguntó a la serpiente si tenía alguna historia específica sobre cómo la fundación podía vencer a una biblioteca enloquecida, pero la serpiente le dijo que no existían tales historias. Sin embargo, entregó una información vital, diciendo: todas las historias que veo con la fundación mirando hacia el fin del mundo tienen a los quemalibros a su lado. Supongo que hay algo que se puede decir ahí. Rivales aliándose contra una amenaza mayor de la que cualquiera podría imaginar. Ceniza humeante, un fusilamiento de fuego contra una pared de árboles. Allí estaba, Fusilamiento, el nombre del proyecto de Moose contra SCP-6000, que la serpiente no habría tenido forma de conocer. Eso era. Este era el único hilo narrativo que podría llevarlos a su salvación. Pero había otro detalle que también llamó la atención de Moose: los quemalibros, mejor conocidos por la Fundación SCP y por ti como la Coalición Oculta Global, uno de los rivales más acérrimos de la Fundación en el campo de la lucha contra lo extraño. Pero esta vez, ¿valdría la pena dejar de lado sus diferencias para enfrentar la mayor amenaza en su historia compartida? ¿Podrían la Fundación y la Coalición unirse en el fusilamiento que frene el avance aterrador de la biblioteca de una vez por todas? El Consejo O5 celebró una votación sobre si la Fundación debería involucrar a la Coalición. Después de mucha deliberación, la moción fue aprobada por un estrecho margen de 3 votos. Un enviado de emergencia de la Fundación fue enviado inmediatamente a la sede de la coalición en Alemania para invitarlos a formar parte del proyecto Fusilamiento y detener la expansión de SCP-6000 antes de que fuera demasiado tarde. Después de comprender el alcance total de la situación y finalmente llegar a comprender cuán increíblemente peligroso era SCP-6000, los líderes de la coalición aprobaron esta asociación histórica de alto nivel. Personal de la coalición de las divisiones Psychics, Psych y Ptolemy fueron transportados a la instalación 57 para recibir información sobre la situación en desarrollo. Si tenían suerte, no era demasiado tarde para evitar que este escenario del fin del mundo de clase XK se desarrollara. Curiosamente, la coalición antes del incidente de SCP-6000 había realizado incursiones más exitosas en la biblioteca de los errantes que incluso la Fundación. Así que fue natural que poco después de que se involucraran oficialmente, el Consejo O5 y el Comando de la Coalición autorizaron otra misión en la biblioteca, con el equipo de ataque GOC 9842 Causa Probable y con el nombre código Harbor, con el fin de descubrir más sobre la situación desde dentro. La directora Moose y uno de sus asociados más cercanos, el agente Adam Macmillan, otro ex mano de la serpiente convertido en agente de la Fundación, guiarían al equipo a través de un enlace de audio y video en vivo, suministrados con equipos de última generación
generación de la coalición y la fundación, el equipo Harbor entró en la zona de exclusión. No pudieron evitar comentar sobre las vistas que tenían ante ellos. Una fantasía brillante en Technicolor, llena de árboles a medio camino transformados en librerías. Pero extrañamente, todos los libros que contenían estaban completamente en blanco. Siguiendo las instrucciones de Moose y Macmillan, el equipo Harbor avanzó más, hasta que encontraron un área donde el bosque convergía apropiadamente en la propia biblioteca. Al igual que el equipo de Fuego Chicago, el equipo Harbor quedó desconcertado al descubrir que esta nueva ala en expansión de la biblioteca no parecía tener ningún libro dentro de sus estanterías interminables. El equipo permaneció discreto mientras bibliotecarios patrullaban los pasillos y se deslizaban por encima de ellos. La seguridad en la biblioteca de los errantes había aumentado. Finalmente el equipo encontró el primer libro de la nueva ala, un volumen delgado titulado simplemente En Progreso, al igual que la toma de control de SCP-6000 del mundo exterior. Pero antes de que pudieran transmitir el conocimiento dentro del libro a Moose y Macmillan, la voz de la serpiente misma sonó una vez más. Preguntó a los dos miembros del equipo Harbor por qué estaban allí, y cuando afirmaron que simplemente estaban siguiendo las órdenes de sus comandantes, la todopoderosa deidad del conocimiento los acusó de mentir, y los miembros del equipo temblaron de miedo. Momentos después, los dos operativos fueron reclamados por la biblioteca, al igual que el equipo de reconocimiento de la Fundación SCP antes que ellos. Se cortó el enlace de señales entre Harbor y el comando. Se habían ido. La primera incursión conjunta de la Fundación y la coalición contra SCP-6000 había sido inútil, pero esta no fue la peor parte. El contraataque sin precedentes de la biblioteca estaba a punto de arruinar todo lo que los dos grupos habían estado tratando de lograr durante toda su existencia. SCP-6000 comenzó a emitir señales de radio, pero no eran solo de 6000 en sí. Cada célula abandonada de la mano de la serpiente en todo el mundo de repente comenzó a transmitir y aumentar la señal también. Era demasiado grande y demasiado coordinado para que incluso los esfuerzos conjuntos de la Fundación y la coalición pudieran manejarlo. La señal era la propia voz de la serpiente, siseando: "El jardín es el lugar de la serpiente". Y mucha gente lo escuchó. Los gobiernos, las organizaciones y las personas de todo el mundo captaron la señal y su fuente principal, la selva amazónica. A medida que millones de personas comenzaron a dirigir su atención al Amazonas, sus ojos se sintieron atraídos por una cosa: SCP-6000 y su enorme y reluciente marea negra que se expandía sobre el dosel. Demasiado grande ahora para que la Fundación y la coalición lo sigan manteniendo en secreto. Internet explotó con millones de publicaciones y mensajes en todas las plataformas. Incluso el rastreador web de la Fundación estaba completamente abrumado. Un foro decía: ¿vieron las fotos que salían de Brasil? Los medios probablemente lo conseguirán mañana y suprimirán la historia, pero es una locura. No tengo ni idea de qué está pasando en el Amazonas, pero las imágenes hacen que parezca una especie de mancha de aceite. Es algo hermoso. Otro comentó: sí, resulta que no estoy loco. Mis amigos también lo han estado escuchando en las radios de sus automóviles. La voz de una mujer, una especie de nasal, repitiendo números, coordenadas, creo, y las palabras: el jardín es el lugar de la serpiente. Suena bíblico, tal vez una frase de contraseña de algún tipo. Aquí está la cuestión: si miras en Google Earth o cualquier otra cosa para las coordenadas, todo está bien, no muestra nada fuera de lo común. Pero si usas una puerta trasera para ingresar a las cámaras de observación de vida silvestre, las cámaras se desconectan inmediatamente, pero logré guardar esta imagen. Estoy pensando que debería ir allí, esto podría ser grande. Pero las personas al azar en internet eran solo la punta del iceberg. No pasó mucho tiempo para que toda la información clasificada sobre SCP-6000 cayera en manos de varios medios de comunicación convencionales. El Wall Street Journal lo publicó con el titular "La anomalía amazónica". No mucho después, The Guardian publicó "Brasil bajo llave", cuando los esfuerzos de la Fundación y la coalición para mantener a raya las cosas comenzaron a parecerse más a un golpe militar que a un esfuerzo rutinario de cuarentena. Los horrores comenzaron a crecer como una bola de nieve. Las noticias sobre la extraña actividad en el Amazonas provocaron una afluencia masiva de turistas e investigadores aficionados que intentaban acceder. Si bien la Fundación y la coalición hicieron lo que pudieron para mantener a raya a la gente y proporcionaron amnésticos a quienes estaban expuestos, no fue suficiente. El gato estaba fuera de la bolsa, y ahora cualquier intento de encubrir lo que ya había sido liberado se sentía como un elemento más de la conspiración. El conocimiento se estaba extendiendo rápidamente, y al tratar de encubrirlo, tanto la Fundación como la coalición se arriesgaban a exponer incluso sus propias existencias al público. El plan de la serpiente había funcionado perfectamente al parecer, pero esto fue más que una simple falla de seguridad de información. El mayor conocimiento global de SCP-6000 pareció aumentar masivamente su expansión.
como si se alimentara del conocimiento que la gente tenía de él. La zona de exclusión creció a unos aterrorizantes 6 kilómetros, y las mutaciones dentro de sus límites solo parecieron intensificarse. Las cosas se habían vuelto tan graves que los recursos nucleares de la coalición estaban siendo considerados como una respuesta a la agresión de SCP-6000. No mucho después de esto, el confidente más cercano de la directora Moose dentro del proyecto Fusilamiento, el agente Macmillan, desapareció. Las imágenes de seguridad de la instalación 57 lo mostraron realizando un círculo ritual taumatúrgico, similar al que había producido a SCP-6000-A. Las cámaras capturaron un intenso destello de luz del círculo, y luego Macmillan había desaparecido. Dejó una nota para la directora Moose que decía: "Lo siento, Tilly, solía pasar semanas entre los estantes de la biblioteca, examinando todo lo que podía encontrar. Era de otro mundo en el sentido literal. Estoy seguro de que entiendes el sentimiento. La diferencia es que no podías entrar. Elegiste entre la biblioteca y la fundación. Cuando entré por primera vez era solo una misión. Experimenté algo asombroso, algo mucho más allá de lo que pensé que era posible. Y pensé que era una pena que viéramos algo tan maravilloso y solo nos preocupáramos de cómo podría lastimarnos. Ahora puedo ver que ese no es el caso. Los bibliotecarios solo lastiman a quienes intentan detener la expansión. No tengo intención de hacer eso. Este es el final de la historia, no aquel en el que se nos ocurre una solución mágica para arreglarlo todo. Lo único que puedo hacer es cambiar lo que siento al respecto. Solo quiero sentarme entre los estantes y ver las estrellas falsas. Creo que este es mi final feliz". La directora Moose no lo vio de esa manera. A pesar de todo, todavía estaba buscando desesperadamente esa elusiva bala de plata, el secreto para detener a SCP-6000 y revertir el terrible daño que ya había causado. Eran la Fundación SCP, siempre encontraban una solución. Solo era cuestión de buscarla más. Regresó una vez más a su último recurso potencial sobre el asunto, SCP-6000-A. Esa mujer serpiente críptica que habían descubierto por primera vez en las misiones de reconocimiento iniciales en SCP-6000. De muchas formas, SCP-6000-A se hizo eco de los sentimientos del agente Macmillan. Negar el verdadero destino es inútil. Solo por esta vez la Fundación se ha quedado sin soluciones mágicas. Se acerca su final, perfecto e inevitable, y sucederá a manos de la biblioteca y de la serpiente. Le dijo a la directora Moose que no puedes elegir cómo terminan tus historias, solo cómo percibes el final. Esta historia, dijo, termina con dos personas sentadas en una habitación hablando y luego se desvanecen en el aire. Cansada de las crípticas tonterías de la mujer serpiente, la directora Moose decidió que estaba perdiendo el tiempo. Decidida, ella junto con la Fundación y la Coalición Oculta Global encontrarían una manera de detener esto. Acabarían con SCP-6000, revertirían el daño que había causado y salvarían el día. Desafortunadamente, esta vez no pudieron. Toda la cuenca del Amazonas fue puesta en cuarentena por el proyecto Fusilamiento, pero no importó. SCP-6000 siguió creciendo y creciendo y creciendo más. Poco después se produjo un escenario de mascarada rota clase BM, lo que significa que la Fundación y la Coalición ya no pudieron contener los secretos de esta anomalía, ya que SCP-6000 consumía más y más del hemisferio occidental. La clasificación de objeto de la anomalía se actualizó de Keter a Apolión, ya que el comando de la coalición y el Consejo O5 se dieron cuenta de que el barco había partido en sus intentos de lucha por la contención y por el futuro del planeta Tierra. A medida que la Biblioteca de los Errantes continuó consumiendo más del planeta en los días siguientes, las prioridades del proyecto Fusilamiento cambiaron el enfoque de contener a SCP-6000 a obtener tantas figuras clave y anomalías como fuera posible fuera de la Tierra o fuera de nuestra dimensión. Todos los centros de población, las bases de la coalición y los sitios de la Fundación se consideraron perdidos. Se había terminado. La serpiente había ganado. Una persona que no huyó con todos los demás fue la directora Moose. Con el pronóstico de que SCP-6000 consumiría el mundo entero en las próximas 2 semanas, Moose decidió hundirse con la nave, pasando sus últimos días en una tierra moribunda con su último prisionero, SCP-6000-A. La mujer serpiente trató de consolar a la directora Moose ante el final. Le dijo que todo lo que realmente hay en la vida es una colección de historias. Un final es el comienzo de muchos otros. El fin de esta tierra, esta fundación, simplemente se desharía en más, dividiéndose como el final de un hilo en infinitas posibilidades narrativas. Si Moose pudiera aceptar esto, no lo vería como un final, sino como un nuevo comienzo maravilloso.
la posibilidad de más historias. Es por eso que la biblioteca estaba haciendo todas estas nuevas estanterías vacías. Pronto habría una gran cantidad de nuevos conocimientos para acomodar y llenar sus estantes. Aún así, Moose parecía apesumbrada por lo que vio como el final de su historia. ¿El fin del mundo? Preguntó a 6000-A si sus intentos de detener todo habían sido inútiles desde el principio, si este final siempre estuvo escrito en piedra. 6000-A respondió: el punto era el mismo que siempre, hacer nuevas historias donde antes no había nada. Sé feliz, Tilda. Tu historia será recordada para siempre. ¿Cómo crees que respondió Tilda Moose? ¿Acaso dijo, ¿crees que la gente leerá sobre nosotros? O más bien preguntó, ¿qué pasa si no quiero nuevas historias? Te daremos un momento para que lo pienses. ¿Estás listo? La respuesta es no importa, porque independientemente de lo que dijera la directora Moose, habría terminado exactamente de la misma manera. Si este cuento te enseña algo, debería ser que realmente no puedes elegir tu final. Solo puedes elegir cómo reaccionar ante él. La directora Moose miró hacia arriba y se dio cuenta de que ya no estaba dentro de la instalación 57. Estaba en la biblioteca de los errantes, mirando una infinidad de estantes que contenían una extensión de libros que eran ilimitados e inconmensurables. Estaba rodeada de personas y entidades de todas las formas y tamaños, vestidas con túnicas, hojeando la nueva colección, y reconoció a todos sus viejos amigos y colegas de la fundación entre ellos. La historia de la directora Moose había llegado a su fin, pero lo que no pudo comprender fue que el final no significaba solo la muerte, significó el comienzo de algo nuevo, nuevos mundos, nuevas dimensiones, nuevos cánones, nuevas anomalías. Una gran infinidad de historias, y desde el interior de la biblioteca de los errantes, con todas las personas que había conocido, podía disfrutarlas todas. La biblioteca de los errantes y la serpiente no la habían matado, la habían salvado. Este fue el final feliz de la directora Moose, y también el final de SCP-6000. Pero ¿y si este no fuera el final? ¿Qué pasaría si, en cambio, Tilda Moose hubiera elegido una tercera opción y respondiera al comentario de 6000-A acerca de que su historia será recordada para siempre, no con una pregunta, sino con una declaración? Historias sobre historias. Quizás si ella hubiera respondido de esta manera, entonces habría sido arrastrada lejos del mundo que agonizaba a su alrededor hacia algún lugar nuevo. Y no solo un mundo, sino muchos, donde pudiera tener la oportunidad de ver una versión utópica de la Tierra donde las anomalías eran parte de la vida cotidiana. Sus poderes formaban parte del tejido de la sociedad, donde la enfermedad y el sufrimiento se habían convertido en cosa del pasado. Luego pudo haber visto versiones alternativas de su propia historia, donde permaneció como miembro de la mano de la serpiente hasta el final, o incluso otro en el que fue miembro del Consejo O5. Todas estas eran historias paralelas a la suya y la nuestra. Real pero intocable. Todo lo que podía hacer era observar estas realidades, sabiendo que no podría ayudar o interactuar con las personas que veía. Al igual que 6000-A, solo había podido observar la nuestra. Pero al final estuvo bien, porque siempre había otra historia a la cual cambiar. La historia de otra persona en la que invertir, algo más increíble de ver. Porque al igual que en la biblioteca de los errantes, el final de una historia solo significa el comienzo de muchas otras. Ahora ve a ver SCP-5000 porque la historia completa y escenarios de fin de mundo de clase XK explicados para conocer más historias de la Fundación SCP sobre el fin del mundo tal como lo conocemos. Eso es, si realmente puedes llamarlo un final.